Bueno, hermanos, vamos a orar nuevamente porque nos acabamos de conectar a las redes sociales, ¿ok? Bendito Dios, Padre Jehová, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ponemos delante del trono de tu gracia. En primer lugar, poniéndonos de acuerdo contigo a través de la bendita sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Padre, te suplicamos que no tomes en cuenta nuestras debilidades y que nos des la oportunidad de estar en tu presencia, disfrutando del pan de vida que reconocemos que es tu palabra, porque escrito está que toda palabra que salió de tu boca es lo que nos alimenta a nosotros los seres humanos. Porque cuando Jesús les dijo a los apóstoles, y ellos pensaban de que tenían hambre porque no había comido, y Él les contestó de que Él tenía una comida que era la palabra de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, por moverte con poder en medio de este pueblo. Gracias, Señor Jesucristo, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en tus manos dejamos todo este tiempo para que nuestros oídos espirituales se abran y podamos oír y entender tu palabra para poderla llevar a cabo y que esta palabra germine en nuestro corazón y podamos nosotros tener fruto para el día que tú regreses. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Una vida en santidad y servicio. Esa es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Imagínense vestidos, no de traje, ni de camiseta, ni de Levi's, sino vestidos de fidelidad. Imaginémonos por un momento a un joven o a una joven que se está vistiendo en la mañana, después de bañarse se está vistiendo, pero su ropaje no es ropa, su vestuaje, su vestido es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quiere que nos vistamos de Jesucristo, o sea, en su presencia. Un joven, hermano, llamado José, no era un héroe con apariencia. José era, como está aquí en la imagen, su papá le hizo una túnica de colores, ¿verdad? Porque él era un hijo muy especial y le hizo una túnica, así como lo ven en la imagen, de colores. Y despertó envidia con sus hermanos, fíjense. Una envidia muy profunda al grado, pues conocemos la palabra, al grado de que lo echaron a un pozo, ¿verdad? Y rompieron este vestido tan bonito que le había hecho su papá, lo rompieron y lo llenaron de sangre para decirle al papá que una fiera del campo lo había atacado y lo había matado, ¿no? Entonces, todo eso aconteció con José. No era un héroe de apariencia, ni un hombre de poder político. Era un muchacho vendido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos y llevado a una tierra lejos y extranjera. Todo parecía perdido. Para él todo parecía perdido. Humanamente su vida debía terminar en derrota, pero José tenía algo que nadie podía quitarle. ¿Saben qué es? Su fidelidad a Dios. Aunque lo despojaron de su túnica, nunca pudieron despojarlo de su integridad. En la casa de Potifar, donde fue vendido y comprado, ¿no? En la casa de Potifar, en la cárcel y finalmente en el palacio de José, se mantuvo vestido de santidad y también de servicio. Y esta fidelidad lo convirtió en un instrumento de salvación para toda una nación. Ahora pensemos, por favor, en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que las pruebas nos quieren encadenar? Pero hoy Jehová Dios nos dice, si permaneces fieles, si nos vestimos de Jesucristo y nuestras vidas no terminan en derrota, tu fidelidad de Dios será usada para bendecir a muchos. ¿Cuántas veces hemos sentido que las circunstancias nos despojan de lo que amamos? De verdad, las circunstancias muchas veces no queremos ser despojados, pero las circunstancias no vienen a preguntarte, solo te despojan de aquello que tú amas. ¿Cuántas veces hemos sentido que las pruebas nos quieren encadenar? Y de hecho nos encadenan, ¿verdad? Pero así como José,
que fue despojado de su túnica y fue vendido como esclavo, él tenía algo que nosotros también podemos tener, y es a Jehová Dios de los ejércitos. Así que abramos nuestros corazones por lo que vamos a oír hoy. No es una teoría ni una predicación más, es la palabra que puede transformar nuestra manera de caminar y de servir y de vivir. Hoy vamos a oír algo muy importante en nuestras vidas, porque yo sé que cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles, muy difíciles, que si se lo platicamos a alguien, ¿qué cree? Va a decir, ay, ya pasa por alto eso. Sí, pero cada persona que está viviendo lo que está viviendo sabe de que si lo platica, por eso no lo platica, porque los demás no lo van a entender, no lo van a comprender. Tú que te duele, que sufres, de verdad, la siguiente persona a tu lado no lo va a entender y mucho menos te va a comprender. Lo que sí va a pasar es que te va a juzgar. Te va a decir, pues, ¿por qué tan poquita cosa? Y vas a andar de boca en boca porque vas a ser juzgada o juzgado por aquellas cosas que confiaste, que te duele, que necesitabas sacarlo, que necesitabas hablar con alguien y que solamente sirvió para que murmuren de ti. Esas cosas, hermano, esas cosas íntimas que duelen mucho, vamos a ver qué vamos a hacer con ellas, ¿ok? Y vamos a ir a unos ejemplos, ¿de acuerdo? Un ejemplo, 5 ejemplos para ser exactos, de personajes, que estos personajes son muy aplicables para nuestra vida. El primer ejemplo que yo les traigo es a José, ¿no? El del que estamos hablando. Quiero que me acompañen a Génesis 39, versículo 7 hasta el versículo 12. Génesis 39, versículo 7 al versículo 12. José fue probado en su juventud, enfrentando traición de sus hermanos, la injusticia en casa de Potifar y el olvido en la cárcel. Génesis 39, versículo 7 hasta el versículo 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aún en medio de esas pruebas mantuvo fidelidad a Dios, hermano. Mantuvo su integridad en el trabajo, en la casa de Potifar, aunque nadie lo veía, él decidió no pecar contra Dios. Esa decisión lo vistió de santidad. En Génesis 41, 38 al 41 dice así la palabra de Dios. Génesis 41, versículo 38 al 41. La palabra de Dios dice así, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
en el palacio del faraón, hermano. Su integridad lo llevó a servir con excelencia, administrando con sabiduría y salvando a naciones enteras. ¿Cómo podemos aplicarlo este ejemplo de la vida de José a nuestras vidas? Bueno, vistiéndonos de Jesucristo significa vivir con integridad en lo cotidiano, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, especialmente en el trabajo, en la familia, en los negocios. La santidad no es solo evitar el pecado, sino servir con fidelidad en lo que Dios nos ha confiado. Como José, cada prueba es una oportunidad de demostrar que estamos vestidos de Jesucristo. Y cada responsabilidad es un campo de servicio. Dice en Romanos 13:14. En Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Cuando nosotros hablamos de vestirnos, Él es espíritu. Y vestirse no es que vas a meter la mano en la manga. No. Vestirse es sumergirse en su presencia. Eso quiere decir vestirse, ¿ok? Como lo dice en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no porque son trapos, sino que nosotros nos metemos en su presencia y de esa manera nosotros estamos vestidos de Jesucristo, ¿ok? Podemos cada uno de nosotros en cada mañana nos podemos ponernos nuestra ropa, que es como un uniforme que diario nos ponemos, ¿verdad? Pero vestirse de Jesucristo, estar dispuesto a decir, yo voy a obedecerte en este día. No toda la semana, cada día, yo voy a vestirme de ti porque me propongo obedecerte en este día. Eso es vestirse de Jesucristo. El uniforme de Jesucristo se llama obediencia. Obediencia. Porque en un momento dado, nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Escritura, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te mando? ¿Ven? Entonces, vestirse de Jesucristo es estar en obediencia. Y en la mañana muy temprano, así como nosotros nos vestimos para salir a la calle, nosotros debemos de vestir de Jesucristo con un propósito de obedecerle en ese día. Olvídense del día de ayer, olvídense del mañana, este día. Cada día tiene su propio afán. Y vestirse de Jesucristo es un buen propósito. Vamos a otro ejemplo, ¿ok? La vida de Daniel. Tengo 5 ejemplos, ¿ok? 5 ejemplos de vida. Daniel se vestía de santidad en un ambiente hostil, o sea, en un ambiente muy feo donde él vivía. Él tuvo valores con mucha firmeza. Daniel vivió en Babilonia, por eso era un ambiente hostil, ¿verdad? Babilonia era un ambiente hostil. Miren, en el tiempo de hoy, un ambiente hostil sería con los talibanes, ¿verdad? Un ambiente hostil sería en Ucrania, un ambiente hostil sería en Israel ahorita que están cayendo bombas por donde quieran, ¿verdad? Es un ambiente hostil. Así Daniel vivió un ambiente hostil en Babilonia. Un ambiente hostil lleno de idolatría y de presiones culturales. Daniel 1:8, por favor. En Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, o sea, a comer de la comida que el faraón estaba dando. Dice la palabra de Dios en Daniel 6, 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. El versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Su santidad no dependía del entorno, sino de su relación con Dios. Aun cuando estaba prohibido que orara, él seguía siendo fiel a Dios.
Él se vestía de fidelidad, Él se vestía de santidad. Él no por un edicto iba a dejar a Dios, Él continuaba su relación con Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo esto a nuestros días? Bueno, hoy en nuestra vida Jesucristo, vestirse de Jesucristo significa mantener con firmeza en nuestros valores, aun cuando el ambiente laboral, social o cultural sean contrarios a nuestra fe. Nosotros no podemos negar nuestra fe, no más porque nos da vergüenza o porque, uy, eres de los hermanitos. No tenemos que avergonzarnos. Así como Daniel, nosotros tenemos que decir, ¿eres cristiano? Orgullosamente soy cristiano. Orgullosamente. Porque eso ha cambiado mi manera de pensar, de ser, de actuar. Ha cambiado mi vida. Y no ha cambiado para mal, porque yo vengo del mal a las cosas que me ha cambiado Dios para bien. ¿Ven? La santidad práctica se demuestra en las decisiones diarias. ¿Qué consumimos? ¿Cómo hablamos? ¿Y qué defendemos? ¿Ok? Eso se demuestra. No con palabras, sino lo que consumimos. ¿Qué es lo que consumimos? Le voy a poner solo un ejemplo. Dios dice en la palabra de Dios que nosotros nos abstengamos de la sangre, ¿verdad? ¿Y qué tal los taquitos de moronga? ¿No? Encebollado, bien rico, ¿no? Bueno, pero antes de conocer la palabra, comíamos. Pero hoy conociendo la palabra, pues nos abstenemos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso. No hay cosas que nos prohíban muchas cosas, pero sí está una regla muy así de parte de Dios, que nos abstengamos de comer sangre. Y la moronga no es otra cosa más que sangre, ¿verdad? Bueno, muchos lo toman así, hasta calientita, ¿no? La sangre así, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no lo hacemos. Y si lo hacíamos antes, ya Dios nos perdonó eso. Pero hoy tomamos la decisión, como Daniel. Daniel decidió, sí, así el ejemplo para nosotros. Decisiones diarias de lo que consumimos. Yo no es que no sepa las malas palabras, me las sé todas, pero he tomado la decisión de no pronunciarlas. ¿Ven? Y también de lo que defendemos. ¿Qué defendemos? Defendemos nuestra enseñanza. Una enseñanza que es bíblica 100%. Doctrina de Cristo según segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que es el que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Entonces defendemos nosotros, ¿qué defendemos? Nuestra enseñanza, nuestra doctrina, que es bíblica 100%. En ninguna otra religión vas a encontrar respaldo bíblico, pero la doctrina de Cristo sí. Y comienza ahí, en segunda de Juan 1, 9. El que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene ¿a quién? Al Hijo. ¿Defendemos eso? Claro que lo defendemos, ¿verdad? Vamos a Efesios 5, 15 y versículo 16. Efesios 5, 15 y 16. La palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estamos en días malos? Muy malos, muy malos, de verdad, muy malos. Entonces nosotros el consejo en Efesios, a través de lo que escribió el apóstol Pablo por inspiración, nos está diciendo: mira pues con diligencia cómo andamos, cómo andéis, no como necios. ¿Cuáles son los necios, hermano? Aquellos aferrados que dicen: no, pues a mí me enseñaron así, y aun cuando no es bíblico siguen de necios, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. Les recuerdo, cuando hablamos de sabiduría, esto no lo aprendes en escuelas, ni en universidades, ni en primaria, ni secundaria, ni preparatoria, en ninguna parte. La sabiduría le pertenece a Dios solamente, ¿ok? Entonces Dios dice que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El mejor tiempo que podemos aprovechar, hermano, es ahorita, este momento. Porque dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como muchos se les ha hecho una costumbre. Este es el mejor tiempo que decidimos congregarnos, ¿verdad? El mejor tiempo. Hoy decido no contaminarme con el desánimo.
¿Verdad que hay muchas cosas que te desaniman? Pero esa es tu decisión. Tú tienes que pararte. Si hoy decido no contaminarme con todo lo que me desanima, decido, es mi decisión ya no contaminar. Es que aquella persona me hizo esto, el otro, pero yo decido no contaminarme con el desánimo. Porque muchas personas, hermanos, se han alejado de ti y te traen desánimo. Pero ¿qué crees? Es tu decisión darle importancia a eso, o tú decides no contaminarte con el desánimo. El desánimo es una gran contaminación para nuestras almas. Hoy decido no contaminarme de murmuración. Hoy decido no contaminarme con avaricia. Hoy decido no contaminarme con pensamientos negativos. Pero es tu decisión. Así como Daniel decidió no contaminarse, nosotros tenemos que tomar decisiones. Decisiones es todo lo que te trae para abajo, de verdad, tu ánimo, todas esas cosas que te hacen llorar, te hacen sufrir. Es tu decisión darle rienda suelta a esas emociones, esos sentimientos, o decidir no contaminarte con esos pensamientos, ¿ok? No importa que sean ya emociones. Fíjense cómo es la secuencia. Primero es pensamiento. En segundo lugar se vuelve emoción. En tercer lugar se vuelve sentimiento. Y es cuando ya arraigado ese sentimiento es difícil desarraigarlo, ¿ok? Pero es nuestra decisión. Y la decisión debe de ser no contaminarse con la murmuración, no contaminarse con el desánimo, la avaricia, las palabras que te han dicho, las ofensas. No contaminarte con nada de eso. Si la persona decidió maldecirte, no te contamines. Salió de su boca, pero no permitas que llegue a tu vida. ¿Me explico? Él las dijo, pero yo no las recibo y las desecho en el nombre de Jesucristo. No voy a permitir que esa maldición llegue y se anide en mi corazón. Es como un dicho muy popular que dice, miren, no puedes evitar que los pájaros anden volando por arriba de ti. No lo puedes evitar. Ahí pasan los pájaros. Pero sí puedes evitar de que el pájaro llegue y se pare y todo y te haga ramitas, se haga nido arriba de ti y te haga popó todavía, ¿no? Eso sí puedes evitar. Pero no puedes evitar los pensamientos, a la gente que contamina el ambiente, esa gente que constantemente está presionando tu vida, diciéndote cosas feas, diciéndote cosas que te hacen sentir mal, diciéndote y muchas cosas que tú no puedes, que eres una persona que no tiene valor. Bueno, Él lo dice, pero yo digo que en Isaías 43, versículo 4, dice que Dios tiene grande estima, te tiene de grande estima. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A esas personas contaminadas o a Dios? Yo mejor quiero hacerle caso a Dios porque Él piensa cosas hermosas de mí. ¿Ven? Entonces vamos a equilibrar eso, ¿ok, hermano? Vamos a otro ejemplo, Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Este es el ejemplo número 3, ¿verdad? Ya están ahí en Ruth 1, 16 y 17. Fíjense que Ruth, siendo extranjera, ¿ok? Siendo extranjera y viuda, eligió permanecer junto a Noemí, mostrando un amor leal y práctico en medio de la adversidad. Porque en ese entonces el contexto dice de que había una hambruna, ¿verdad? Hambre por donde quiera. Y los hijos de Noemí, que eran los que estaban casados con Noemí, que eran personas de otro pueblo, no eran pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no, Ruth determinó diciendo que tu Dios sea mi Dios y donde tú vayas iré yo. Qué decisión, ¿verdad? Dice en Ruth 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella se determinó. Y nosotros en nuestro servicio debe de ser humilde, manifestando en las acciones concretas, como Ruth. Pero Ruth es ejemplo para las mujeres, no para los hombres también, ¿verdad? Ruth es un ejemplo a seguir. Ella comenzó a recoger espigas para sostener a su suegra y trabajar con esfuerzo y sin quejarse. No había trabajo, pero ella ni siquiera la contrataron para trabajar. Ella, de lo que iba sobrando, recogía espigas de trigo para comer para su suegra Noemí y para ella. Fíjense. Pero ella no era una trabajadora, ella trabajaba, pero recogiendo sobras, ¿verdad? De lo que los espigadores iban tirando, se quedaba allí tirado, de eso recogía. Vamos al capítulo 2 de Ruth. En los versículos 11 y versículo 12. Boz era el dueño de esos campos. Ruth 2, versículo 11 y versículo 12. Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios honró su fidelidad y humildad, integrándola a la genealogía de Jesucristo. Fíjense. ¿De dónde viene la genealogía de Jesús? De ahí, de Ruth, de ahí viene. Y nosotros podemos decir: wow, qué hermoso ser la bisabuela, o no sé en qué grado sería, ¿verdad?, de Jesús, porque de ahí viene su descendencia. ¿Cómo podemos aplicar este ejemplo de Ruth a nuestras vidas? Vestirse de Jesucristo significa servir con humildad en la familia, en la comunidad, no buscando reconocimiento, sino mostrando amor práctico, hermanos. La santidad se refleja en actos sencillos: cuidar de los nuestros, apoyar en las necesidades, ser fieles en lo cotidiano. Como Ruth, nuestra vida en santidad y servicio abre puertas para que Dios nos use en su plano eterno. En ese plano espiritual. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pensemos por un momento en un acto sencillo de servicio, en nuestra familia o en nuestra iglesia, que puedan realizar esta semana como un compromiso, como por ejemplo: hoy decido no contaminarme con la indiferencia. Hoy decido no contaminarme y me comprometo a servir con amor práctico en mi hogar, porque de ahí empieza todo, ¿okay? No ser candil de la calle, sino de nuestro hogar. Empecemos allí, que es algo bien importante, ¿no? Si antes lo he repetido muchas veces, pero es necesario. Dios me manda a repetir muchas veces para ver si en una de esas repeticiones alguien pueda entenderlo. Hey, si hermano, hermana, si alguien te sirve, lo mínimo que puedes hacer es levantar tu plato. Si no lo hacías, yo no sé cuántas veces tenga que estarlo repitiendo, ¿verdad que lo he repetido muchas veces? Pero seguramente Dios me manda a repetirlo nuevamente, porque todavía hay gente en este pueblo de Dios que no levanta ni su plato, porque se creen que todo lo merecen, que todo
todo mundo está para su servicio. No es así, hermano. Nosotros tenemos que ver como dice la palabra de Dios. Dios nos llamó, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas no es otra cosa más que lo que tú pensabas que así debería de ser. Los hombres no deben de hacer nada. Esas son tinieblas. La luz admirable es los hombres que viven en una casa deben acomodirse en todo. De lavar, planchar, tender, lavar platos, recoger principalmente su plato donde les han servido. Si te bañas, no dejes el calzón tirado, la toalla tirada, levántala. Somos un pueblo adquirido por Dios. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuál es la luz admirable? Lo que Dios nos manda hacer. En un hogar no debe de haber criados, no debe de haber criados, debe de haber puros servidores. Oye, tú me serviste, yo tengo tanta gratitud de que de verdad mínimo voy a levantar mi plato. Y si no lo lavo, por lo menos lo pongo, no con la comida si me sobró, quito la comida, lo dejo allí y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Luz admirable es hacer las cosas que Dios quiere. ¿A quién queremos agradar ahora, hermano? ¿A la persona que vive allí? No, agradar a Dios. A Dios quiere que lo agrademos, ¿ok? ¿Cómo quiere que lo agrademos? Haciendo las cosas que Él nos manda hacer, ¿ok? En una casa, hermano, tenemos que hacer cosas que a Dios le agradan, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Al ejemplo de Nehemías, que aprovechó el tiempo para construir un líder en comunidad, ¿ok? Nehemías vio la necesidad de su pueblo y no se quedó pasivo. Aprovechó el tiempo y organizó a la comunidad para construir los muros de Jerusalén. Por favor, acompáñenme al libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Dice en Nehemías 2, 17 y versículo 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en el oprobio. Entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Su liderazgo de Nehemías, hermano, no fue autoritario, sino participativo. Él no decía, vayan, vamos, hagan, hagamos, vamos, construyamos. Su liderazgo no fue con autoridad, sino participativo, motivó al pueblo con visión, con oración, pero también con ejemplo, siempre con ejemplo. Dice Nehemías 4:6, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Saben por qué el pueblo se anima? Porque el siervo de Dios está ahí, ensuciándose las manos, ¿verdad? No es un liderazgo pasivo, sino que se involucra como Nehemías en oración, con ejemplo, con visión, y eso es algo muy importante. Los que estamos estudiando el seminario para ser pastores, es muy importante seguir un buen ejemplo, porque un día también ese pastor, esa pastora va a ser un ejemplo a seguir, pero hay que ver el buen ejemplo que estamos siguiendo, ¿verdad? Es importante. ¿Cómo podemos aplicar la vida de Nehemías? Bueno, en nuestro tiempo, vestirse de Jesucristo significa aprovechar bien el tiempo, como leímos en Efesios 5, 15 al 16, y dedicarlo a edificar lo que está caído en nuestras familias, lo que está caído en nuestra iglesia, lo que está caído en nuestra comunidad. Y no brincarlo, sino edificarlo.
reconstruirlo. Si tu estado de ánimo, si tus emociones, tus sentimientos, hay que reedificarlo. Si tu relación está destruida, hay que reedificar eso. Y con Jesucristo todo se puede. Amén. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga el débil y fuerte soy en Cristo Jesús. Entonces, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas que Él nos da. Como Nehemías debemos de ser sensibles a las necesidades de la comunidad, sensibles a las necesidades de nuestra familia y actuar con diligencia y actuar con fe. Les invito a que podamos identificar un muro caído. A lo mejor ese muro caído está en tu relación, en tu falta de comunicación. Ese muro caído puede estar entre papá y mamá y papá, puede estar entre hermanos. Un muro caído que hay que reedificarlo nuevamente. En nuestras vidas, en la comunidad, pero principalmente hay muros caídos en nuestra propia relación matrimonial o nuestra propia relación familiar, porque no hay comprensión, no hay entendimiento suficiente. Puede ser la unidad familiar, puede ser en la oración que hay un muro caído, porque antes orábamos, ahora ya no oramos. Antes dormíamos juntos, ahora ya no dormimos juntos. Antes comíamos juntos, ya no comemos juntos. A cada quien come, el que va llegando va comiendo. Tan hermoso es cuando lo hacemos juntos, porque ahí está Dios. Y si ese muro está caído, hay que reconstruirlo como Nehemías. Hay que reconstruir una relación, hay que reconstruir la comunicación asertiva. Hay que reconstruir nuestras relaciones familiares. Hay que reconstruir. Hay muros que se han caído, que se han quemado, pero nos está en nosotros reconstruir. Quiero dar este ejemplo porque hoy yo decido no contaminarme con apatía. Hoy decido y me comprometo a aprovechar el tiempo para reconstruir lo que está dañado en mi familia, principalmente. Es tu decisión, hermano, hermana. Es determinarse, reconstruir los muros caídos. Y no son muros de piedra ni de lodo, son muros de relaciones, ¿ok? Y que antes teníamos buena relación, pero hoy, de verdad, miren, vamos a pensar que yo puede tener una relación con un muro caído. Está en mí reconstruirlo. Si hay falta de comunicación, hay que reconstruir ese muro de falta de comunicación. Reconstruir significa, si no sabes cómo hacerlo, pues entonces yo te ayudo. Tú dime qué muro quieres reconstruir para yo ayudarte a reconstruir qué es lo que debe. No te voy a decir, pues compra grava, cemento, arena, tabique. No te voy a decir eso. Pero sí te voy a decir algo bien importante, cómo reconstruir una relación, por ejemplo. ¿Dónde está ese muro caído? Y solamente presta atención, y no hay un muro que no se pueda reconstruir, ¿ok? Muchas veces lo único que no se puede reconstruir, que el otro lado, miren, tú construyes muros y el necio o la necia que está del otro lado, no creas que va a quitar uno por uno el ladrillo, no, va a quitar el de abajo y se cae toda la barda que construís. Entonces mi consejo es, ¿sabes qué? Deja eso, no te conviene. Esa persona necia del otro lado, cada vez que tú levantas esa construcción de ese muro bonito y aplanado, viene la otra persona y no va a quitar el ladrillo por ladrillo, va a quitar el de abajo para que se caiga toda la relación de esa barda. Entonces, ¿quién es más necio? ¿El que está construyendo y reconstruyendo o aquel que está tire y tire? Yo pienso que el que está construye y del otro lado está derribe y es un pozo que nunca se va a llenar, es una cisterna rota, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Pablo, después de su encuentro con Jesucristo rumbo a Damasco, dejó atrás su antigua vida y se enfocó en la misión de Dios que le dijo, anunciar el evangelio a las naciones. Fíjense lo que pasó con Pablo en Filipenses 3, 13 y 14.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se distrajo, hermano, no se distrajo con el judaísmo que él había aprendido, no se distrajo con intereses personales, ni con comodidades, porque él era de una familia acomodada, rica, ¿verdad? No se distrajo de eso. Su prioridad fue siempre el reino de Dios. Y nuestra prioridad debe de ser así, el reino de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 hasta el versículo 27. Primera de Corintios 9, 24 hasta el versículo 27. ¿No sabéis que los que corren el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de la manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros, hermanos, de verdad, ¿cómo golpear tu cuerpo? No se trata con religiosidad de agarrar un azote y darte, no. Golpear tu cuerpo de decir, tengo ganas de echarme una caguama, pero yo voy a golpear mi cuerpo porque yo tengo ganas, pero no me la voy a tomar. Eso es golpear tu cuerpo. Tengo ganas de fumarme un cigarro de marihuana con cocaína en medio. Tengo ganas, pero no lo voy a hacer. Golpeo mi cuerpo. Tengo ganas de ver pornografía, pero golpeo mi cuerpo porque no lo voy a hacer. Tengo ganas de rayarle la mamá a alguien, pero no lo voy a hacer porque hoy mi vida ha cambiado. Me vestí de ese Jesucristo. Y la vestidura de Jesucristo me va a llevar por un camino diferente al que yo estaba acostumbrado a caminar. Vivo con propósito, comprando a través de la sangre de Jesucristo el perdón de mis pecados. Su vida, hermano, fue entregada por ti y por mí. Y nuestra carrera debe de ser una carrera que alcance metas. ¿Cuáles son las metas? Bueno, dice la palabra de Dios que el que roba ya no robe más, el que maldecía ya no maldiga más, y así, ¿no? Si hacías algo malo, ya no lo hagas. Esa es nuestra meta. Esas son las cosas que nosotros tenemos como metas, ¿ok? Ser una persona diferente. El supremo llamamiento en Jesucristo dice en Mateo 6:33. En Mateo 6:33 dice la palabra de Dios así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Nosotros podemos aplicar este ejemplo de Pablo a nuestras vidas, porque cuando nos vestimos de Jesucristo, esto significa tener un enfoque claro en la misión y propósito de nuestro Padre Celestial que nos ha dado a cada uno de nosotros. La santidad, la práctica, se refleja en buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás será añadido. Si te falta trabajo, será añadido. Solo busca del reino de Dios para que Dios pueda contestar lo que tú deseas. Como Pablo debemos vivir con disciplina espiritual, con visión eterna, con la pasión por cumplir la misión que Jesucristo nos ha encomendado. Dice en Mateo 6:33, hermano, que acabamos de leer: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora los invito a hacer una declaración y propósito personal en Jesucristo. Y esta declaración pueden decir algo así como: hoy decido no contaminarme contra la distracción. ¿Qué te distrae, hermano? ¿Qué es lo que te distrae?
¿Qué es lo que te está distrayendo para no servirle a Dios? Y me comprometo a buscar primero el reino de Dios en cada decisión. Eso es una decisión nuestra, ¿ok? En conclusión, con estos 5 personajes, José, Daniel, Ruth, Nehemías y Pablo, se construye un panorama completo de lo que significa vestidos de Jesucristo. Una vida de santidad y servicio. Por ejemplo, hermanos, José, integridad en el trabajo. Daniel, firmeza en valores en ambientes hostiles. Ruth, en servicio, humildad y amor práctico para la familia. Nehemías, liderazgo comunitario y construcción. En Pablo, conforme a su misión y su propósito. Cada uno refleja un aspecto de santidad, de práctica, de servicio a Jesucristo y nos lleva a vivir de una manera diferente. Todos estos ejemplos de José, Daniel, Ruth, Nehemías y Pablo nos muestran que la santidad no es una teoría, no es una enseñanza más, es una práctica en nuestro diario vivir. Dar fruto del Espíritu, hermano, y el fruto del Espíritu es amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 características que nosotros debemos de reflejar por solo la presencia de Él en nosotros. Dar fruto, hermano, es aprovechar el tiempo. Dar fruto es vivir como linaje escogido de Dios, con esos cambios que Dios quiere que comencemos a hacer en nuestra casa. A partir de allí parte todas las cosas de nuestra comunidad. Empecemos en casa. La santidad, el servicio son indispensables. ¿Cómo vamos a servir? Es que yo trabajo. Oye, tú sales a trabajar, pero yo aquí no paro en todo el día. La mujer de hogar es la que más trabaja, más que los que salen a trabajar. Allá te distraes, allá platicas, allá sí te cansas el cuerpo, pero aquí sola y encerrada todos los días es mucho más pesado que cualquier trabajo de cargador descargando trailers allá. De verdad, allá te cansas corporalmente, pero aquí en casa te cansas en todas las áreas. Porque aparte le dejas 50 pesos y quiere que lo estire como chicle. Pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si las cosas están bien caras, vas al mercado con 1,000 pesos, ¿quién me robó? Nadie, es que está muy caro todo. Está muy caro todo, ya no se puede, de verdad. Pero esos trabajos, es trabajo de la mujer y un trabajo muy, muy difícil. De verdad, muy difícil. ¿No han oído? Antes tocaban una canción que se llamaba La Bartola, ¿no? Decía, fíjese, dice la canción, no me voy a poner a cantar ni nada de eso, pero dice las estrofas de la canción. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿Con 2 pesos? ¿Y de lo que te sobre? Todavía, ¿y de lo que te sobre? ¿No? Esa era la canción. Desde esos entonces que le estoy platicando, dice, pues, ¿qué piensas que aquí en tu casa está la Bartola o qué, no? ¿Que con 2 pesos me va a alcanzar para todo y todo quiere que ahorre? No, ya cambiaron los tiempos. Cambiaron tanto los tiempos, hermanos, que hoy, de verdad, nosotros tenemos que estar bien apercibidos porque los tiempos son muy difíciles. Es difícil ganar el dinero, pero también administrarlo. Es aún más difícil, porque no es lo mucho o poco que gane, sino tener en casa una buena administradora, que sepa administrar, ¿verdad? Que sepa, no de que lleguen 20 aboneros. ¿Por qué tanto abonero? Porque compré la cobija, compré la estufa, compré esto, compré lo otro. 20 aboneros. Pues así que lo que le das, ¡fum! Cada rato está. Doña, vengo por el abono. Se va ese y viene el otro. Y se va ese y llega el otro y otro. No, pues ¿cómo te va a alcanzar? Entonces es cuestión de administración, ¿verdad? No, gastamos más de lo que ganamos. Y eso es mala administración. Tenemos que ser buenos administradores de decir, a ver, es verdad que te dan 50 pesos o 2 pesos, ¿no? Pero de esos 2 pesos tú tienes que saber rendir. Tienes que saber administrar. Entonces, ¿dónde está mi pollo? Oye, con ese 2 pesos no alcanzó ni para tortillas. ¿Cómo quieres pollo? ¿No? ¿No?
¿Cómo? O sea, ¿cómo? También, ¿verdad? Y te doy frijoles, ¿sabes por qué? Porque los sembré, porque los sequé, por eso tienes frijoles, no porque me diste para comprarlo, porque eso que me diste ni para el gas me alcanzó, menos para la luz, menos para el internet, menos para nada, no alcanza, el dinero ya no alcanza, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces, yo quiero decirte una cosa, hermano, la santidad, el servicio son indispensables. Cuando nos vestimos de Jesucristo, no solo evitamos la contaminación del mundo, sino que también nos convertimos en instrumentos útiles para edificar, para servir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz admirable, nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos que brillar. Pero no brillar como si fuéramos focos, brillar en nuestra manera de ver las cosas, brillar de la manera como administramos lo que Dios nos da, brillar a través de cómo nos conducimos, brillar cómo nos llevamos, cómo nos están nuestras relaciones. Eso es lo que Dios quiere, a su luz admirable. ¿Verdad que se fue bien rápido el tiempo? A mí se me hace muy rápido. Vamos a pararnos, vamos a orar, hermano. Vamos a orar porque Dios, esta palabra que has oído, de verdad hay que ponerla en práctica. Nosotros tuvimos 5 ejemplos, y 5 ejemplos que nos llevaron a la santidad y al servicio que son indispensables para estar en la presencia de Dios. Padre Celestial, hoy decidimos vestirnos de Jesucristo, renunciar a las obras de la carne y vivir en santidad y servicio. Señor Jesucristo, gracias por ser nuestro ejemplo perfecto de fidelidad, ejemplo perfecto de firmeza, ejemplo perfecto de servicio, ejemplo perfecto de humildad, de ejemplo perfecto de liderazgo y de misión. Queremos reflejar tu carácter en cada área de nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos a aprovechar cada oportunidad, a mantenernos firmes en nuestros valores, a servir con amor práctico en nuestras familias, a reconstruir lo que está dañado en nuestras comunidades, lo que está dañado en nuestra familia. A todos esos muros hay que reconstruirlos. Ayúdanos, Padre, a vivir con enfoque en la misión del reino. Haznos un pueblo que busca primero tu reino y tu justicia, que da fruto del Espíritu y que aprovecha bien el tiempo para que días como los que estamos viviendo, que son muy malos. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.